Telemétricos, que se haga la luz. Estamos comenzando el post-Japón, Gran Premio de Suzuka. Si no me miren así, la culpa no es mía. Es cierto que la carrera le faltó un poquito de relieve por ser políticamente correcto. Podría decir otro montón de cosas. Las carreras son así, chicos. Esto pasa en todos los deportes. A ver, hay partidos de fútbol, semifinales de Champions League y terminan 0-0. Y hasta los penales lo paran. Es lo único que levanta un poquito. Bueno, el deporte tiene estas cosas. Y la carrera pasó también por este escaso relieve, porque la verdad tuvimos muy poquitos sobrepasos. Suzuka se transformó en un carrusel. Tantos así que, por ejemplo, Alonso dijo, estamos ante el nuevo Monte Carlo. Qué cosa rara, ¿no? Dos circuitos tan distintos. Principado de Mónaco, un callejero como es Monte Carlo comparado con Suzuka, donde antes se corría por todas partes. Después vamos a analizar qué pasó y por qué se superaron tan poco, ¿no? Hubo tan poco adelantamiento y tuvieron todos, en general, una estrategia de calma y conservación de los puestos. A pesar de que los neumáticos tampoco se degradaban demasiado. Bueno, todos estos comentarios vienen un rato en este telemétrico que empieza así, con esta imagen, la de Max. Max declaró la guerra a McLaren. Este es el título. Y claro que la declaró. Manejó como los dioses, mejoraron el auto de viernes para domingo de una manera exponencial, blanquearon que el auto es para Verstappen y que está totalmente verticalizado el equipo, así como era Schumacher con Ferrari, así como era Vettel en el otro Red Bull, así como era Hamilton en la época de Mercedes. Lo blanquearon y le pusieron a Tsunoda. Después vamos a hablar de Tsunoda. Todo está hecho para que Verstappen brille. La diferencia es que tienen el piloto que puede brillar, porque lo que he manejado, lo que ha sido esa clasificación. Estoy casi convencido que sin la pericia de Max, y si hubiese sido otro piloto, a pesar de tener el auto y el escenario favorable, no hubiese sido lo mismo. Verstappen es una computadora. Y esto quedó más demostrado que nunca en la clasificación, en esa vuelta de ciencia ficción que va a quedar para la historia, para los libros. Dije durante todo este fin de semana, guárdenlo en un documento, lo que le vamos a mostrar en un rato, si es que no vieron la previa de la carrera, donde también vimos la vuelta de clasificación, porque son esas cosas que cada tanto hay que ver para recordar. Así terminó la historia y resulta ser que Verstappen ahora está a 1, y solo 1, de puntos que lo diferencia de Lando Norris. Ahora, vamos a buscar claves de esto. ¿Dónde Verstappen ganó? No importa el orden, vamos a las claves, porque ya les dije que el sábado hubo un rol. Primera clave, en carrera, la parada en los boxes. Resulta que McLaren, que había querido amagarle al equipo Red Bull que iba a parar antes, termina parando al mismo tiempo. Y no solo esto, McLaren es más rápido que Red Bull, pero el que sale mejor es Verstappen. Y qué increíble, ¿no? Verstappen estuvo 3-3, Norris 2-3, McLaren fue más rápido y así todo, a pesar de esta diferencia, un segundo de diferencia, es un montón. Verstappen se las rebuscó para defender su posición en la calle de boxes, metiendo las 4 ruedas adentro y a pesar de que Norris se le metía por afuera. Miren, Lando, esto fue clave porque era la única ventana en la que podía jugar McLaren a cómo venía la carrera. Y resulta ser que ya Verstappen está adentro. Y acá hay un punto. Si vos con esta rueda no tocas la línea blanca y no la pasás del otro lado, la prioridad ya la tiene el que está adentro. Entonces acá no hay discusión. No sé qué tipo de discusión planteaba Norris cuando después decía que lo había tirado al pasto. Y es cierto, Verstappen nunca se va a pasar de generoso, menos con un rival. Pero también es cierto que tenía el derecho de la calle de boxes. Estaba todo legal. Miren, es cierto, se acomoda, pero a ver, estamos corriendo carrera, no estamos jugando a otra cosa. Estamos peleando por un puesto. Y además salía en desventaja el Red Bull, producto de lo lento que había sido el equipo. Después Horner se encargó de aclarar que le faltaban unos cuadros históricos en el cambio de neumáticos, motivo por el cual habían tardado como tardaban. Y la pelea siguió por los mismos carriles. Porque observen, Verstappen y Norris, quinto y sexto, habían quedado en la misma posición. Y después hay un entrecruzamiento en radio donde Norris le dice al equipo que Verstappen lo tiró sensiblemente para afuera y Verstappen dice que estaba dentro de lo legal, todo lo que había hecho, es lo que estamos viendo acá. El equipo le dice, entendido Max. Hay una denuncia por parte del equipo McLaren, pero después esto quedó nada porque no había manera de cuestionar allá a Max. Ahí viene Lando. Max, pero por lejos había ganado la calle de boxes. Y termina en el pasto. Y además después esto terminó con humor, y ya lo vamos a escuchar, ¿no? Porque Verstappen le dice, terminó siendo una buena cortadora de pasto en un fin de semana donde el pasto fue protagonista.
¿Se acuerdan? Se prendía fuego durante todo el fin de semana. Esto fue lo más excitante que tuvo la carrera y lo más cercano que estuvo Norris de pelearle a Verstappen. Porque el ritmo era tan parejo que nunca podían sacarse diferencia. El tema del aire sucio, ya van a ver de qué se trata eso, también condicionó todo lo demás. Y aquí lo tenemos a Norris demandando justamente lo que estaba pasando y ya preguntando sobre los neumáticos. Porque los dos, en este caso Verstappen ahora tercero y Norris cuarto, ya habían salido con el neumático duro. Y ahí empezaban todas las preguntas. ¿Aguantaba hasta el final? Sí. ¿Cómo se comportaba en el arranque? Y no sabían. Estaban todos testeando a ver cómo ese neumático duro reaccionaba a la demanda de las reglas de juego en ese momento, y era lo que estaban testeando allí. Verstappen, Norris y todos los que habían, obviamente, salido con los neumáticos duros y que habían empezado con los amarillos, con los medios. La realidad es esta. Los neumáticos eran de amianto. ¿Se acuerdan que en la previa les había explicado que iban hacia la gama más dura de neumáticos disponibles por Pirelli? Por las dudas, por las cargas laterales, por la fuerza lateral. Y resulta ser que hasta podrían haber corrido con un neumático si no hubiese sido que el reglamento los obliga a al menos cambiar una vez. Vamos a escuchar esto a los protagonistas de un duelo que quedó en deuda, sí, que estuvo cerca de ser y no fue. Ojalá haya revancha la semana que viene en Bahrein. A ver. It's got an expensive lawnmower. Yeah. You had a float switch and you hiked for it. That's all the highlights. That's all that happened in that race. Vieron la de la cortada de pasto. Es cierto que Norris y Verstappen son amigos, que lo que pasa en la pista queda en la pista, hasta que algún día se van a tocar y lo de la pista va a trascender más allá de la pista. La Fórmula 1 es así. Después vamos a hablar de los neumáticos específicamente, pero ahora quiero decirles una cosa. Se pasó poco, hubo muy pocos adelantamientos. Suzuka se transformó, la verdad, para la carrera en un circuito aburrido. Sobre 53 vueltas que tengamos netos 14 adelantamientos es poco. Después sí, los cambios de posiciones por las detenciones en boxes, por algún error. Pero lo que es sobrepaso, duelo en pista fue poco. 14 les dije, vamos a verlos, vamos a anotarlos. En la largada, aquí tenemos esta primera acción que nos muestra Nico Hülkenberg tratando de avanzar sobre la posición de Carlos Sainz, que había tenido un apuro estomacal, ustedes me entienden, ¿no? Y llegó tarde incluso hasta la ceremonia de apertura. Sensación que duró una parte de la carrera hasta que más o menos se estabilizó la digestión. Y así Hülkenberg lo pasaba. En la vuelta 6, Hamilton va a pasar a Isaac Hadjar, el piloto del equipo RB. Aquí Lewis había alargado, el único que había alargado con el neumático de los pilotos de punta duro. En la vuelta 21, Russell lo pasa a Tsunoda. Acá se encendían un poco todas las alertas de hasta dónde Tsunoda podía defender una posición jugando con el segundo auto del equipo Red Bull. Neumático duro con neumático medio mucho más gastado. Fíjense que además todo está un poco promovido porque uno tenía neumático nuevo y el otro no. Acá aparece Oscar Piastri superando a Oliver Bergman, pero también con neumáticos nuevos. Ya Oscar Piastri en una prueba donde de ninguna manera Bergman se podía defender. Russell sobre Gasly, el piloto de Mercedes sobre el piloto Alpine, que también conservaba el neumático medio en ese momento. Alpine, de todas maneras, le falta un recorrido bastante largo para ser competitivo. Albon a Bortoleto, esto pasaba en la vuelta número 29. Un Alex Albon que se quejó mucho de la estrategia, que había quedado empantanado atrás después de la primera detención y única detención en los boxes. Y lo pasa al piloto de Sauber también en un duelo bastante proporcionado. En condiciones normales, esto es lo que tiene que pasar. En la vuelta 30, Albon versus Ocon. Albon haciendo gala de los neumáticos duros y Ocon que no le está sacando el mismo rendimiento que Oliver Bergman a pesar de las actualizaciones a ese auto. Albon que lo pasa a Sainz. En la vuelta 31, Hadjar lo pasa a Lawson en duelo del equipo RB. Iba a terminar con neumáticos rojos Lawson después, a ver si podía tener un sprint. Albon que lo pasa a Lawson también, totalmente vulnerable con el neumático medio. Entienden que esa vulnerabilidad se manifestó y propició algunos de estos adelantamientos. Ahí viene Gasly para superar a su compañero de equipo Jack Doohan, capítulo aparte de Doohan, después del golpe que se dio el fin de semana. De eso vamos a estar hablando en un rato. Carlos Sainz, cuando pasa el neumático rojo, incrementa a la estadística, lo supera Lawson, ¿no? El neumático rojo es el neumático más rápido, el neumático de clasificación. Entonces es hasta razonable que esto suceda y que tenga una reacción
Así todo, tenga un rival también con neumático rojo como era Lawson en ese momento. El propio Sainz lo va a pasar a Hülkenberg, vuelta 48 de 53, porque también hay una diferencia de compuestos donde Sainz sale a matar o morir tratando de recuperar posiciones que había perdido con los compuestos más duros. Y ahí lo pasa justamente al oponente que tenía neumáticos duros en ese momento. Esta pensamos que podía ser una opción de neumático rojo también para algún piloto de punta, por ejemplo Hamilton. Sainz lo pasa a Doohan en la vuelta 50. ¿Vieron lo que era el sprint con neumático de clasificación? Cómo levantó la moral del Williams. El tema es que uno dice, pero qué fácil era esto. El tema es que no sabes hasta cuándo te duran. Hay un más menos en una condición de pista que había cambiado un montón. Se había enfriado, se había humedecido. Era realmente complicado. Pero ¿ustedes se fijaron lo que es la coyuntura? O sea que reales de competencia, adelantamientos tuvimos muy poco. Tuvimos adelantamientos de coyuntura de boxes, cuando uno sale con el neumático nuevo de clasificación contra otro que va con el neumático envejecido y queda vulnerable y es superado. Acá contabilizamos 14-15. Poco para divertirnos. ¿Qué pasó con los neumáticos? Eran de amianto. Fíjense, cuando analizamos los stints, que son las porciones de carrera, tenemos a Doohan, por ejemplo, dando 38 giros en el stint final. Es un montón, con el más duro, con el blanco. Y tenemos a Antonelli siendo el más rápido con ese neumático. 1.39. Este chico se las trae, ¿eh? Este chico lee el neumático como ninguno, más allá de que eran muy rendidores. En el caso de los neumáticos medios, Lawson y Sainz están 33 vueltas. También una porción muy larga de la carrera. Y el más rápido en esa lógica había sido Hamilton, 1.31.4, que fue la segunda opción en la estrategia de Lewis. Porque empezó con blancos, con el auto más descargado, más livianito, aparece ahí su récord de vuelta. Y se utilizó, ahí está el numerito abajo, en el 42% del recorrido total de la pista. En el caso de los blancos, arriba del 51%. Y acá la opción Sainz, que le permitió engrosar la estadística en los minutos finales, en las últimas vueltas, Lawson y Sainz hicieron porciones largas de 20 giros. Acá es donde me pregunto si algún otro, por ejemplo McLaren, no podría haber usado 20 giros para ir a buscarlo a Verstappen. Pregunta nada más, después hay otro montón de condicionantes. Y quien hizo la vuelta más rápida fue justamente Carlos Sainz en un 31-1 que pasó a un montón de autos. Entre ellos a Liam Lawson, que fue uno de los que tenía ese neumático. Estrategias. Bueno, parejito. En la semana decíamos probablemente haya dos, como el año pasado. Pero resulta que el neumático era tan duro que resistía bajo todas circunstancias. Entonces, los pilotos de punta observen que hasta el quinto lugar fueron casi todos a lo mismo. Amarillo y blanco, medio y duro. Recién aparece Antonelli, acá está su mérito, cuando el equipo le dice, estás rindiendo con el neumático medio, estiralo. Y el chico lo estira, 31 giros, y después va por los neumáticos duros. Esto para un chico de 18 años, y la verdad que está bueno. La verdad que está bueno. Hamilton también, al revés. Pero miren qué curioso. El neumático duro de Hamilton duró menos que el neumático medio de Antonelli. Lo llaman antes y después va a los medios. Yo acá especulaba, y creo que todos coincidíamos, a ver si jugado por jugado pasa el rojo y mirá qué pasa. Total, Ferrari está jugado, si no está bien el auto. Un poco era lo que preveíamos si desdoblaba la estrategia McLaren de tal vez estirar con un neumático medio amarillo y terminar con un rojo. Bueno, no sucedió. Todos fueron conservadores. Los que están con liñita de puntos son neumáticos que ya tenían por lo menos una vuelta. Estaban usados en el momento que los calzaron para correr. Aclaro por las dudas. Y aquellos que se habían jugado por el neumático rojo de arranque para atacar e ir para adelante en el comienzo de la carrera, bueno, como verán, los resultados no fueron satisfactorios, ¿no? Porque tanto Doohan como Stroll quedaron fuera de los puntos y Stroll no solo queda fuera, sino que quedó último. Así quedó la radiografía de la carrera del fin de semana. Hay que revisar esto de la elección de los neumáticos, ¿eh? Pirelli hace lo que le piden. Para Suzuka, haceme un neumático fuerte, un neumático robusto. Respondió y soneamiento, pero le sacó picardía a la carrera. Y necesitábamos eso. ¿Sabes que si vas a Shell podés cargarle a tu auto el mismo combustible que impulsa los motores de Ferrari? Sí, el mismo. Shell V-Power es el único combustible utilizado y recomendado por Escudería Ferrari HP. ¿Cargamos ahí? ¿Qué decís? Sí, vamos a para Shell. Sí.
somos la de Shell V-Power, la que cuida tu auto. La Shell. Max le declaró la guerra a McLaren. Y aunque no se vio este vértigo en la pista, esto quedó patente arriba del escritorio. Y se pone lindo, porque tiene con qué. Le declaró la guerra. Y además, en esta declaración de guerra, lo que demuestra es esto, que desde el año 2016 a esta parte, en todas esas temporadas, por lo menos siempre ganó una carrera. 10 años ganando. Una en 2016, 2 en 2017, 2 en el 18, 3 en el 19, 2 en el 20, 10 en el 21, campeón. 15 en el 22, campeón. 19 en el 23, campeón. 9 en el 24, campeón. Y la primera de 2025. Y acá, final abierto. 21 grandes premios quedan todavía. Falta un montón. Vamos a ver cómo se resuelve esta historia. Falta un montón, pero Verstappen volvió. Verstappen lo hizo todo y lo hizo bien. Impresionante, ¿no? Impresionante. Por supuesto, encontramos otros ejemplos semejantes, tal vez con algunas intermitencias. Pero además en Suzuka tiene una particularidad. Sucede que por primera vez y de manera continua alguien gana 4 veces la carrera. Alguien me decía recién por acá, ¿es el Samurai Verstappen? Y posiblemente. Dejó de ser Supermax. Es el Samurai. ¡Shack! 22, 23, 24, 25. Los 4 coinciden con el Campeonato del Mundo. Y esto no es gratuito. Suzuka consagra a este tipo de pilotos. ¿Se acuerdan que yo les decía, no? Todo lindo con Suzuka. Se pueden pasar o se pueden no pasar, pero consagra a los pilotos que manejan. Y qué duda cabe, ¿no? ¿Manejó o no manejó? Mamita, ¿cómo manejó? Si yo manejara. Pruebo, como Verstappen. Ya venimos. Qué fin de semana que tuvimos. Miren, yo siempre les digo que la carrera empieza el viernes. Y el viernes empezaron a tejerse cosas, por lo menos en un principio, de corte dramático. Y fue dramático de verdad, ¿eh? Pasó la libre número 1, más o menos sin novedad, hasta que llegó la libre número 2. Y la verdad, nos quedamos así, atentos a lo que pasaba con un piloto que había quedado dentro del auto, inmóvil, diciendo que estaba bien, pero la verdad se veía todo mal, porque el auto estaba todo roto. Y ese fue Jack Doohan. Jack Doohan en esta ocasión. La segunda vuelta que intenta hacer, abre el DRS, no lo cierra y en la curva número 1, esto. La verdad, se hizo añicos el auto. Le cambiaron todo menos el motor. Pero más importante que eso, lo primero, obviamente, que teníamos en cuenta, era el estado físico del piloto, el estado de salud del piloto. Estaba consciente, estaba bien, se le hablaba, enseguida llegó el medical car, el auto estaba en neutro, o sea que el auto está en neutro, da cuenta de que él pudo operar el procedimiento, que lo pudo hacer, que estaba consciente y que estaba bien. Empezó a renquear fuerte, lo llevaban al centro médico, pero vieron cómo tenía la pierna derecha y miren el auto. Lo que quedó de este auto, nada. Estaba roto por todos lados, bandera roja, por supuesto. Iba asistido entre 2 médicos. Después aparecía la complicación de la bandera roja porque se prendía fuego el pasto. Y al otro Sauber, o sea, llegaban todos así, en filita, porque además es difícil pasarse. Esto da cuenta de eso, pero la verdad bancó todo lo que pudo. Mucho más después del golpe del viernes, realmente no se le podía pedir. Todo se paga, lamentablemente, y por eso yo siempre les digo, libre 1 del viernes empieza el show. Empieza la aventura, empieza un viaje a lo desconocido y después eso te puede condicionar por el resto del fin de semana o tal vez del año. Doohan es la más viva expresión de lo que les cuento siempre.
Del otro lado, en la otra orilla, alguien al que le sale todo bien. Y algún día le va a salir mal, ¿eh? Porque también es parte del asunto. Andrea Kimi Antonelli. 18 años y medio, el tipo clasifica con puntos todo el tiempo. Claro, no es un Alpine, es un Mercedes, pero igual hay que llevarlo al Mercedes, ¿eh? Tampoco da todas las garantías. Miren, los más jóvenes en liderar un gran premio. Altoleri pasó adelante, 18 años, 7 meses, 12 días. Verstappen, 18 años, 7 meses, 15 días. Miren, por nada. Y Vettel, 20 años, 2 meses y 27 días. Sebastián Vettel ya retirado. Y acá está el otro récord, el de la vuelta rápida. Antonelli, 18 años, 7 meses, 12 días. Y Verstappen, 19 años, 1 mes y 14 días. ¿Vieron cuando sale piloto del día y que votan? Si no hubiesen votado los japoneses, el piloto era Antonelli. Resulta ser que todo Japón termina votando, y está bien, eso pasa si estuviera Colapinto ahí. Así todo abandonando, salía piloto del día por los votos argentinos. Eso pasó con Tsunoda, pero el piloto de la carrera fue Antonelli. No quepan dudas de esto. Y además, esta particularidad. Rookies sumadores. Rookies, yo diría, rendidores. Sumó en las 3 primeras carreras. Cuarto, sexto, sexto. ¿Hasta dónde hay que ir para buscar algo parecido? El señor que después ganó 7 títulos del mundo. Él debuta en 2007 y clasifica tercero en la primera, segundo en la segunda y segundo en la tercera. Esta es Malasia, esta es Bahrein, esta es Australia. Acá en este caso es Australia, es China y es Japón para Andrea Kimi Antonelli. Estadísticas, no quiere decir nada, no lo estamos comparando con Hamilton, son estadísticas que lo ponen en un lugar. También es cierto que a otros no los ponen en este mismo lugar. Sigamos a Antonelli. Diviértanse con el bambino que tiene la Fórmula 1. Sportbet te da la bienvenida con un regalo especial. Registrate en Sportbet y recibí 12.000 pesos en bono para conocer los mejores slots y apuestas deportivas. Diversión asegurada en una plataforma 100% legal y segura. Ahora disponible en provincia de Buenos Aires y Mendoza. No esperes más, súmate a la experiencia de Sportsbet. El futuro del juego ya está acá. Sportsbet. Apuestas deportivas y casino como nunca viste. Triplica tu primera jugada. Sportsbet. Magia en cada jugada. Los autos son cada vez más seguros, más rendidores, más consistentes, más indestructibles. Ustedes recordarán, sobre todo los más grandes, que antes el nivel de deserción era tremendo. Pero deserción para todo el mundo, desde el primero hasta el último. En este caso, no desertó nadie, nadie abandonó, llegaron los 20. Es cierto, a Stroll le hubiese gustado otra cosa, pero le tocó último. El rango de llegada de pilotos con sus autos es muy alto, pero la última vez que fueron los 20 clasificados fue en Zandvoort del año pasado. ¿Se acuerdan, no? La fiesta de Verstappen, que terminó siendo la fiesta de McLaren, y la fiesta de Lando Norris. Fue el último antecedente en el circuito de los Países Bajos donde todos llegaron. 72 giros. Circuito rabioso este también, ¿eh? Recordar golpes recientes, incluso como el de Ricciardo, que allí tuvo que salir, se fue lastimado y lo termina reemplazando Lawson en 2023. Y así todos los autos llegaron, completitos. Norris, que le sacó 22 segundos a Verstappen. De ahí, Verstappen le sacó 2 segundos a Leclerc. Eso completó el podio, pero llegaron todos. Hasta Guan Yu Zhou, que era el último en ese momento, piloto que corría con Sauber, hoy piloto reserva de Ferrari. El nivel de confiabilidad que tienen estos autos, en el marco de la complejidad con la que están construidos, realmente es fabuloso. Yo sé que hace un poquito más previsible todo, y eso tal vez en algún caso hasta nos aburra, pero van a 350 kilómetros por hora. Combinan lo atmosférico con lo electrónico. Combinan ciencia aerodinámica al filo, al límite. Cualquier cosa los puede sacar de su quicio, de su cauce. Y así todos llegan, terminan. Qué resistencia son motores, qué maravilla. Y así está el campeonato. Y yo en un momento decía, pero no se va a jugar Norris, no están haciendo las cuentas en McLaren, que a Verstappen se le pone un punto, no hay un as en la manga. Por 1000 motivos no hubo un as en la manga, que si bien estaba, pero consideró McLaren que no tenía que utilizarlo. 62-61 está el campeonato. Qué lindo viene Bahrein, ¿no? 49 Piastri, 45 George Lord Russell. Pero miren Antonelli, a 15 puntos de papá Russell, porque Russell, hablado de Antonelli, que es el padre, si bien es muy joven. Después viene Charles, con 20, sin los puntos de China, ¿se acuerdan? Desclasificado.
Albon con 18, Hamilton con 15, sin los puntos de China, desclasificado. Y acá hay un punto con Ferrari. El que se quema con leche, una vaca y llora. Y Ferrari, con el tema de la altura del auto, levantaron el auto para que nadie les diga reglamentariamente que eran ilegales. Entonces levantaron el auto y le sacaron rendimiento. Levantar el auto es esto, ¿no? ¿Se acuerdan que yo el otro día les mostré un cartoncito? Es esto, pero eso es un todo. Ocon suma 10, Stroll suma 10, tuvo una carrera patética Stroll, no viene al caso ahora. Y la parte buena que Alonso termina por lo menos cruzando la bandera a cuadros, que era el objetivo de Nano. Pero esa es otra historia. Un punto, che. ¿Había margen para jugarse un poco más? ¿Había margen para un neumático rojo? ¿Había margen para un undercut, para cortar camino y ganarle eventualmente en el box? ¿O se iban a quedar empantanados en el tráfico y después no iban a poder recuperar? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? ¿Saben qué? Y no tengo una respuesta. Ahora voy a buscar alguna. Ya les digo, ¿eh? Just perfection, Max. Fantastic. You see, we never give up, we keep pushing together. Me agarraron picando. Es lo único que me puedo parecer a un piloto de la Fórmula 1. Escuchen esto. Cuando se juntan dos fetas de mortadela, aparece el amor del medio. Mortad, el amor Tadela, Paladini, nacimos para esto. Y para esto también. Cuando se juntan dos fetas de mortadela, aparece algo único. El amor del medio. Mortadela, mortadela, amor. El amor. Como siempre ahí. Paladini, nacimos para esto. Vieron que hace un ratito les decía que la carrera en sí, con una situación específica de carrera, definió todo a favor de Verstappen. El box. Pero quiero decirles una cosa. Hay algo antes. Como en Suzuka nadie se podía pasar, como Suzuka se transformó en el nuevo Monte Carlo, como Suzuka tiene curvas y contracurvas de alta velocidad y el impacto aerodinámico es más importante que cualquier iniciativa de adelantamiento y el aire sucio y demás, y el DRS es uno solo, la clasificación terminó siendo clave. Y la clasificación demostró de qué está hecho Verstappen. De esto está hecho Verstappen. Miren su vuelta. Ya estaba primero Norris, 1.26.9, hasta ahí lo más rápido del año en Japón. Y acá está Verstappen. Aquí empezó a rugir el león. Acá empezó a despertar el samurái. Cuidado. Y defender esta posición, primera fila, aire limpio adelante, sin oposición, en este tipo de circuitos, como se planteó la cosa, una parada, es una ventaja. El tema es que eso no se sabía hasta que efectivamente pusieron a prueba los neumáticos a lo largo de 53 giros. Hoy lo estamos hablando con el diario del lunes. Pero ahora cobra un valor esa vuelta extraordinaria en la cual incluso Verstappen reconoció
que había un momento que estaba más cerca de perder el auto que de ganarlo. Pero de esto Verstappen sabe un montón. Sabe un montón de esto. Pero la cuestión es que Max Verstappen, con esa vuelta, nos explica de alguna manera por qué esta del sábado pasado. Insisto, con menos paredes, pero con el mismo riesgo. Pero por supuesto, el mismo riesgo. Si la chicana no es para nada fácil y la entrada con la pared a la derecha, la recta principal de Suzuka, tampoco es para nada fácil. Y fue en ese sector donde tocó el cielo con las manos. Regístrate en bplay.pet.ar de forma legal y segura para jugar en todo el automovilismo. Bplay, a fondo con tu intuición. Recordá, si no es .bet, estás fuera de pista. Fuera de pista. Lo peor que te puede pasar, porque vos no elegís dónde te vas. Y podés tener una pared cerca. La pared de Suzuka, la roja a la derecha, entrando a la recta principal después del curvón de la curva 18, fue clave. La medida con esa pared fue clave. Observen si no. Acá lo tenemos a Lewis Hamilton que le entra por allá y la pared estaba allá. Mejor tomando recaudos. Miren Norris. Estos Q1, acá no van al límite. Acá van midiendo a ver dónde van a sacar la diferencia. Acá lo tenés a Max Verstappen. Mira Max, Q1, clasificación 1. Recién empezaba la clasificación y ya empieza a medir la pared colorada de la recta. Acá lo tenemos a Piastri. A ver, Oscar, medido. No había razón para ir al extremo. Todavía primera parte de la clasificación y primer intento además. Oliver Berman, que le pasa cerca, empezaba a tallar, a tejer los puntos que después iba a sumar por segunda vez. Acá lo tenemos al piloto británico. La pared, la pared, la pared. O sea, pisaba el césped a riesgo de irse a la... Sí, hasta allá. Ahora miren la línea, un poco como medida, ¿no? Halo, línea, la rueda pegada a la pared. Esto terminó siendo una fórmula para muchos. Acá lo tenés a Alonso, otro, recién lo veíamos en Monte Carlo. Miren, pac, lupa, pac, línea, pac, halo, pac, rueda, pac, pero no golpeaba. La medida de los grandes. El piloto que está hecho de algo diferente. Y hay algunos que dicen, y no puedo medir mucho más. Es lo que tengo, me tengo que ir al límite. Leclerc. Tranqui, Leclerc. Q2, clasificación 2, primer intento. Gasly. Clasificación 2, último intento. Tranquilo. Más no puedo. Leclerc de nuevo. Último intento de clasificación. Tranquilo por el medio, sabiendo que llegaba la Q3. Acá está la clasificación 3. Este es Russell. Lejos. Lejos. ¿Vieron? No son todos iguales. Norris. Halo. Línea blanca. Cuando alinean el halo y la línea blanca, quiere decir que la rueda está toda para la derecha. Si vos haces una línea acá, entre el halo, el borde del halo y la línea blanca que delimita la zona, es porque todo el neumático lo metiste ya del otro lado. Y eso de la pared está así. Esto lo viene de Lando. ¿Hay más? Claro que hay más. Ahí va. Clasificación 3. Era el primer intento de Lando, había más todavía. Hamilton. Che, Luis, por poco te vas a Bahrein a doblar. Digo, pasaba lejos. Acá lo tenemos a Leclerc. Leclerc también está lejos. Es que Ferrari sabe que por más que se juegue con la pared, no va a tener mucho más para hacer. Otra vez Norris, segundo intento. Otra vez alineado. Halo, línea, pared, cada vez más cerca. Y que claro, es que ya la clasificación empezaba a medirse por muy poquito. Miren cómo sale de la chicana Max y empieza a medir pared. Está alineado con el halo y casi toda la rueda del otro lado y así de la pared. Esto definió la quali. Esto, entre otras cosas, por supuesto. Este es el remate final de la vuelta de clasificación. Con esto ganó la carrera. O sea, hoy, viendo todo macro, viendo todo incluido, lo difícil que fue pasar, la cuestión de los neumáticos, el déficit de los boxes, el tema del aire sucio. Hoy uno mira toda esa película y dice, el momento clave fue este. Lo que le permitió ganar a Max, o sea, ganaba el que hacía la pole. En una carrera en condiciones, por supuesto, normales. Después, si lluvia o cosas raras, hay que verlo.
Pero no fueron cosas raras. Apenas bajó un poco la temperatura porque estaba nublado, porque había llovido a la mañana y parte de la noche. Entonces la clave estuvo acá. No es para cualquiera. No cualquiera puede ir finito. Así, finito, finito, finito. Mundo Tour, la agencia especializada en experiencias de Fórmula 1, te lleva a disfrutar del Gran Premio de Brasil del 6 al 9 de noviembre. Viviremos la experiencia Fórmula 1 en el circuito de Interlagos en San Pablo. Sumate a la salida grupal en un vuelo charter que incluye entradas al circuito los 3 días, alojamiento, traslados, cena de bienvenida con mi charla, sorteos y sorpresas. Ingresá a mundotour.com.ar y copemos Brasil junto a la hinchada argentina de la Fórmula 1. Copemos en serio, ¿eh? ¿Este es Franco? ¿Esto es un Alpine? Dicen que sí. Versión 2023. Les voy a contar una cosa. Mientras todo lo que pasaba en Japón pasaba, casi en simultáneo, pequeña diferencia horaria, Franco giraba en un testing of previous cars, o sea, con un auto del pasado, 2 años para atrás, en el circuito de Monza. Estaba con Paul Aron y estaba con los testers de Williams. Giró, 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 giró. Y ustedes dirán, ¿y para qué? Bueno, es parte del asunto. A ver, cuando corres con el auto de 2023, tenés el auto configurado tal cual 2023. No le podés agregar nada. Nada, porque si no sería una ventaja desleal. Lo que le das al piloto reserva es que más allá del simulador, te mantengas en pista activo. Sigas manejando los reflejos, sigas buscando los límites, sigas buscando el riesgo, sigas manejando. Porque incluso no se puede ni siquiera usar los neumáticos Pirelli de este año. Tienen que ser los de 2023. El auto tal cual, por cuestiones incluso de seguridad. Ahora, en ese contexto le metió con Paul Aron a morir. Justo en simultáneo se confirmaba que Ryo Hirakawa, el que había hecho de piloto reserva el primer día en Japón en reemplazo de Jack Doohan, pasaba a ser piloto de Haas. Con piloto reserva, porque está todo el soporte de Toyota. Entonces Alpine se quedó con un reserva menos. Ahora son 3. Es Franco primero, es Aron después y es Kuzmaini, el hindú, ¿se acuerdan que lo presentamos acá? Tercero. En ese escalafón, obviamente, vale aclarar que cualquier cosa que pase en Alpine, el primero es Franco. Y a Franco hay que mantenerlo así, tibiecito, si no se nos aburre. No, claro, ¿vieron cómo es Franco? Hay que mantenerlo, pero más allá de Colapinto y su personalidad, esto es parte de un programa de trabajo. Está bien, no deliremos para ningún lado. Hasta ahora, si nada indica lo contrario, en Bahrein va a estar Jack Doohan y ojalá esté recuperado por el golpe que se dio. Horarios de Bahrein. Volvemos a la normalidad. Sí, claro. Se terminaron las trasnoches. Vamos. 8:30 el viernes empieza la película. El sábado empieza 9:30.
y el Gran Premio lo tenemos a las 12. Por supuesto, incluye prácticas y clasificación y el Gran Premio en horas del mediodía es un horario fantástico. Miren, a mí me dijeron, Verstappen ganó 4 veces. Ya, Verstappen es el samurái de Japón. Y yo dije, ¿por qué no yo también ser un samurái? Venga. Y acá está el samurái. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Es así. Pero me dijeron, sos un peligro. ¿Será de Dios que yo sea un peligro? Y me dijeron, mira, haz una cosa. Usa un cuchillito de mesa. Es lo que mejor te sienta. No me tienen fe, viejo. Siempre me pasa lo mismo. Che.